Les damos un cordial saludo, bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos sintonizan a través de este medio, Buscuenti Radio Online. Recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos la presencia de Alba Patricia en nuestro segmento Gobierno Civil Bíblico. Así que Alba Patricia, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muy buenas tardes, don Jorge. Buenas tardes para todos nuestros oyentes. Bueno, estamos listos para el día de hoy. Ok. Bienvenidos a todos aquellos que nos escuchan en directo a través de Busco en Ti, Radio Online, y que nos verán en diferido por nuestras plataformas. El día de hoy queremos compartir el pensamiento de un pensador, perdón la redundancia, austriaco, el señor Ludwig von Mises. Vamos a hablar acerca de la estructura mental del socialismo, lo que ha hecho que tantas personas, principalmente jóvenes alrededor del mundo, se vean atraídos por esta teoría que ha eh, propiciado el hecho de que tengamos una sociedad, principalmente en estos momentos en Latinoamérica, tan dividida eh, al interior pues, de nuestros territorios. Entonces, el señor Ludwig von Mises, de quien abstraído pues todos los conceptos que vamos a compartir el día de hoy, fue un historiador, economista y filósofo austriaco, figura central de la escuela austriaca y defensor del liberalismo clásico. Él desarrolló la teoría de la praxeología, la teoría austriaca del ciclo económico y criticó el socialismo por la imposibilidad del cálculo económico sin precios vivos. Nació el 29 de septiembre de 1881 en Leópolis, Austria, y falleció el 10 de octubre de 1973 en Nueva York, Estados Unidos. Y vamos a dar inicio, quisiera compartirles la pantalla para aquellos que nos ven próximamente, para que puedan tener aquí la presentación. Se ha registrado un fenómeno que repite alrededor del mundo. Personas con ideales y con una sed genuina de justicia, principalmente jóvenes, caen en las garras del socialismo. Es un fenómeno que no nace de la maldad simple y común, sino de algo mucho más peligroso. Nace de la incomprensión, nace de un mecanismo mental específico, de una cadena de razonamientos que parece completamente lógica desde adentro, pero que al examinarla con cuidado, con rigor y con honestidad intelectual se revela como una trampa sofisticada que no libera a nadie, sino que ata a todos. Y ese fenómeno es el camino que lleva a un joven brillante, apasionado y bien intencionado directamente al socialismo. Bueno, la historia demuestra que el socialismo ha fallado. Pero el gran escándalo intelectual de nuestra época no es que el socialismo haya fallado, es que seguimos sin entender por qué falla. Y esa ignorancia nos condena a repetir los mismos errores con vocabularios distintos, con banderas de colores diferentes y con promesas renovadas que siempre terminan en el mismo lugar, en la restricción de la libertad individual, el empobrecimiento colectivo del pueblo y el poder concentrado en manos de quienes nunca supieron crear riqueza, sino solamente distribuirla hasta que se acaba. Esas son generalmente las consecuencias del socialismo y vemos cómo se ha repetido a través de la historia en todos los países donde se ha intentado implementar. Ahora, el socialismo es un proceso mental, ya lo hemos dicho.
Para entender este mecanismo, debemos entender primero que casi todo en la vida humana empieza con una emoción legítima, la emoción de la indignación. ¿Cómo sucede esto? El joven que se convierte en socialista no lo hace en la mayoría de los casos por cálculo frío ni por interés personal inmediato, lo hace porque algo le duele. Camina por las calles de su ciudad y ve miseria. Ve a un niño llorando de hambre al lado de un hombre en un automóvil de lujo, a una familia viviendo en condiciones precarias mientras hay edificios vacíos. Ve que su madre trabajó toda su vida con esfuerzo y honestidad y aún así nunca tuvo lo suficiente. Eso duele y ese dolor es real, es legítimo. Sería inhumano no sentirlo. Podemos experimentarlo. Pero el problema no es la emoción. El problema es lo que viene después de la emoción. Cuando no hay suficiente conocimiento para procesar esa emoción de manera correcta. Y aquí comienza el mecanismo mental del que les hablo. Cuando un joven ve los problemas de la desigualdad y siente indignación, su mente necesita una explicación. El ser humano es una criatura que busca causas, que necesita narrativas, que quiere entender, que quiere saber por qué ocurre lo que ocurre. Eso ha sido siempre a lo largo de la historia humana. Las grandes preguntas de la humanidad han sido hechas acerca de la vida, de lo que sucede a nuestro alrededor. En ese momento, esta persona, mm, en búsqueda de esas respuestas, aparece o se encuentra con dos explicaciones diferentes, dos explicaciones disponibles. La primera de ellas es sencilla, es inmediata, es emocionalmente satisfactoria y moralmente muy clara. La segunda explicación es compleja, requiere esfuerzo intelectual y, bueno, lo más difícil de todo es que exige reconocer que el mundo no funciona como quisiéramos que funcionara. Así que el joven opta por la primera explicación. Esta dice que si hay ricos y hay pobres es porque los ricos le quitaron a los pobres. La riqueza de uno es la pobreza de otro. El sistema está diseñado para perpetuar esa injusticia y la solución es simple: quitar a los que tienen demasiado para dar a los que tienen poco. Eso es justicia, eso sería equidad, eso es lo correcto. Esta explicación tiene un atractivo extraordinario, es narrativamente perfecta. Tiene héroes, héroes claros, que son los pobres y los oprimidos. Y tiene villanos, villanos muy claros, que son los ricos y los poderosos. Tiene un conflicto dramático, que es la explotación. Y tiene una solución heroica, que es la revolución o la redistribución. Es la estructura, es la estructura cualquier que desearía tener cualquier buena historia, que es fácil y aparentemente muy coherente de asimilar. Es casi imposible resistirla emocionalmente cuando uno es joven, cuando el corazón late fuerte y cuando se quiere cambiar el mundo. Por lo tanto, esta es la explicación que el joven recibe con mayor facilidad y con la cual se queda. Ahora, veamos qué dice la segunda explicación, el otro camino, la explicación capitalista. Esta dice que, bueno, dice algo muy diferente a la primera. Dice que la riqueza no es un pastel fijo del que unos tienen más porque a otros les quitaron. Esta explicación dice que la riqueza se crea, que la prosperidad se construye, que la desigualdad económica tiene causas múltiples y complejas, algunas injustas y reales, pero muchas otras relacionadas más bien con la productividad, la innovación, las instituciones, la cultura del ahorro y la inversión, la libertad de mercado y la acción humana individual. Esta respuesta dice que la solución a la pobreza no está en destruir la riqueza existente, sino en generar condiciones para que más personas puedan crearla. No es solo
una diferencia económica, es una diferencia filosófica profunda. Es una diferencia en cómo se entiende la naturaleza humana, cómo se entiende la naturaleza del valor, la naturaleza de la riqueza y la naturaleza de la justicia misma. Entonces, ¿por qué un joven inteligente elige la primera explicación sobre la segunda? No es porque no sea suficientemente inteligente, es muy inteligente. Al contrario, muchos de los jóvenes más brillantes acabaron atrapados en ese esquema mental. Y la razón es muy simple. La primera explicación está disponible de manera inmediata. Es emocionalmente coherente, es socialmente recompensada en ciertos ambientes y no requiere ningún conocimiento previo. La segunda explicación, por el contrario, requiere estudiar economía, requiere entender cómo funciona el mercado, la oferta y la demanda, requiere comprender qué es el capital, qué es la productividad, cómo se forma el precio de los elementos, de las cosas que compramos en el mercado, por qué el ahorro es importante, cómo funciona la inversión, cuál es el papel real de la inflación en la vida de la gente común. Esta segunda explicación requiere un esfuerzo, un resumen, un esfuerzo intelectual serio. Y aquí está uno de los grandes problemas de nuestra época. Vivimos en un mundo que recompensa las emociones rápidas más que el pensamiento lento. Un tuit indignado recibe más atención que un ensayo bien argumentado. Una consigna en una marcha genera más solidaridad que un buen libro de economía. Y eso lo podemos ver a diario. Entre más tonto es el tuit, más gente lo ve. Y el joven que busca pertenencia, para los jóvenes es importante estar incluidos, que busca reconocimiento y un sentido de propósito, encuentra todas esas tres cosas más fácilmente en la primera narrativa que en la segunda. Pero hay algo que muy poca gente se atreve a decir con claridad, que cree, mm, aunque lo crean con honestidad intelectual, por encima de la comodidad social. Estar contracultura se llama esto. Estar contracultura significa no acomodarse a la cultura actual. Y esa es parte de lo que nos llama la Biblia a los hijos de Dios, a no acomodarnos a la cultura, a estar por encima de ella, a buscar el bien, a ser diligentes en cuanto al estudio, en cuanto al esfuerzo, en cuanto al trabajo, a la ética del trabajo. El socialismo como ideología es en muchos casos un refugio para el ego herido. ¿Cómo así? ¿Por qué? Cuando un joven siente que no ha logrado lo que quería, cuando siente que el sistema no lo reconoció como merecía, no reconoció su esfuerzo, cuando ve que otros tienen más y no entiende por qué, la narrativa socialista le ofrece algo psicológicamente invaluable, una explicación de su situación que no requiere ninguna responsabilidad. Esto es muy fácil de aceptar. O sea, es muy fácil ver por qué razón un joven acepta esta teoría. Esta explicación de su situación definitivamente no requiere ninguna responsabilidad personal. Y no es que no haya desarrollado las habilidades suficientes, es que el sistema me explotó. No es que yo no me haya esforzado, no, es que el sistema está diseñado para dañarme, para no darme oportunidades, para la autoconmiseración. Allá lo llevo. No es que tomé malas decisiones financieras, es que el capitalismo me robó, el banco se quedó con mi dinero. O no es que necesito aprender más, entrenarme más, no, o producir más, o crear más valor para los demás. Es que los ricos me deben algo. Y esto es muy fácil, esta teoría, de meterla en la mente de los jóvenes, principalmente en nuestras universidades. Eso no significa que toda desigualdad sea justa o que no existan estructuras de poder que favorecen a unos sobre otros de manera ilegítima, o que el mercado sea perfecto, ni tampoco que nunca hay errores o abusos. Lo que quiere decir es que el mecanismo mental que conduce al socialismo incluye
invariablemente un componente psicológico de evasión de la responsabilidad individual personal, que es enormemente perjudicial para quien la adopta, independientemente de si hay o no justicia real en su entorno. Quien entiende esto, nunca vuelve a ser el mismo. Una cosa es identificar una injusticia externa y trabajar para corregirla, lo que sería una respuesta adulta, racional y productiva. Lo que difiere de usar la narrativa de la injusticia o de la justicia social como un escudo permanente que te exime de toda responsabilidad personal y que te impide desarrollar las herramientas que necesitas para prosperar dentro de cualquier sistema, incluido un sistema imperfecto como en los que nosotros vivimos, principalmente aquí en Latinoamérica. Podemos ver cómo los grandes emprendedores, los grandes constructores de riqueza genuina observados a lo largo de la historia económica, casi nunca esperaron a que el sistema fuera justo para actuar. Actuaron dentro del sistema existente, identificaron necesidades reales de otras personas, crearon valor donde no existía y capturaron parte de ese valor como recompensa. Eso es lo que el mercado libre hace. A pesar de sus imperfecciones, recompensa a quien crea valor para los demás. Y aquí vamos a ver algo muy importante que es la naturaleza del valor. La naturaleza del valor dice que si entendemos qué es el valor, entonces entenderemos casi todo sobre economía. Este señor nos afirma eh, que es por esa falta de entender el valor de las cosas que el socialismo fracasa de manera sistemática. Siempre que se aplique con diferentes actores, con diferentes entornos, pero al final siempre va a fracasar, porque las personas, porque aquellos que lo promueven no entienden la naturaleza del valor. Entonces el valor no está en las cosas, afirma. Dice, el valor está en la mente de las personas. El valor es algo subjetivo. Este valor es uno de los descubrimientos más importantes de la ciencia económica moderna y sin embargo es algo que cualquier persona puede verificar en su casa, en su vida cotidiana. Por ejemplo, un vaso de agua. El vaso de agua en la casa, cuando tenemos el grifo disponible ahí a unos pasos, pues vale prácticamente nada. Daríamos centavos por ese vaso de agua. En cambio, ese mismo vaso de agua en el desierto, después de 2 días sin beber, puede valer todo lo que tienes. No importa nada, necesitas ese agua. ¿Cambió el agua? No, cambió la situación, cambió el contexto y con eso cambió el valor que le asigna subjetivamente a ese mismo vaso de agua. Esto tiene consecuencias enormes, significa que no existe un valor objetivo de las cosas que algún comité central de planificación pueda calcular y asignar correctamente. Significa que los precios del mercado libre no son arbitrarios ni injustos por naturaleza, sino que son el resultado de millones de decisiones individuales donde cada persona expresa cuánto valora cada cosa en un momento en particular, en una situación determinada que esté atravesando. Los precios son en ese sentido el lenguaje del mercado. Son la forma en que la información sobre las necesidades, preferencias y recursos de millones de personas se coordina sin que nadie tenga que planificarlo centralmente. Y aquí está uno de los errores fundamentales de la persona que abraza el socialismo. Ven un precio alto y lo interpretan automáticamente como explotación. Ve que alguien gana mucho dinero y se interpreta como robo. No tiene las herramientas conceptuales para entender que ese precio alto puede ser la señal que le dice al mercado que hay escasez del producto, ¿cierto? Y que se necesitan más productores en ese sector.
porque cuando hay más productores del mismo producto, pues el precio baja porque la oferta aumenta. Pero eso requiere un esfuerzo intelectual, requiere hacer el ejercicio de aprender un poquito sobre el mercado, sobre la economía, leer y esforzarse por observar esto en el mercado. Esta persona no entiende que esa ganancia extraordinaria puede ser la recompensa que alguien recibe por haber identificado una necesidad que nadie más había visto, por haber tomado un riesgo que nadie más estuvo dispuesto a tomar, que es lo que pasa con los industriales, los grandes empresarios. Un buen día det- detectaron una necesidad en el mercado, detectaron que algo podía ser bueno para vender, para producir, para hacer, como en el caso de los servicios, y lo pusieron en práctica y ganaron dinero, por eso obtuvieron una recompensa por haber innovado. Es la recompensa por haber innovado donde todos los demás se conformaron con lo conocido, con lo que ya existía. Y entonces, ¿qué es lo que propone el socialismo como solución? Controlar los precios, regular las ganancias, planificar la producción desde arriba. Y con cada una de esas medidas destruye exactamente la información que ese mercado necesita para funcionar correctamente. Cuando no hay restricciones, el mercado solito pone los precios y el mercado solo es el que produce esa dinámica que hace que tanto comprador como vendedor queden satisfechos de haber adquirido ese bien. Por ejemplo, ¿qué hace el Estado socialista? Fija un precio máximo al pan. Dice, de ahora en adelante el precio del pan va a ser tal. Y los panaderos dejan de hornear pan porque ya no es rentable. Controla las ganancias de los médicos. Si los médicos están ganando mucha plata, a partir de ahora su sueldo es de tanto. Y los jóvenes más talentosos ya no estudian medicina porque eso ya no es rentable. Tanto estudio y tanto esfuerzo, no hay, cuando no hay una diferenciación por el esfuerzo, por el coste de las trasnochadas, del tiempo que se dedica, de todo lo que implica a una persona hacerse un profesional de la medicina. Otro aspecto que hace es que planifica la producción de automóviles desde una oficina central en el estado y termina con décadas de espera para recibir un carro que en el Mercado Libre hubiera estado disponible en unos días. Retrasa la producción nacional, retrasa, encarece los productos porque ya no hay quien los produzca y desestima el valor de la iniciativa, de la creatividad, desincentiva la innovación, el esfuerzo, el riesgo, el arriesgarse. Montar un negocio en un país como el nuestro, en Colombia, por ejemplo, es bastante riesgoso. Se necesita mucha fe y disciplina y ganas de hacer las cosas y mucho esfuerzo para poder arriesgarse y pretender obtener ganancias de ello. Muchas de las empresas nuevas que se crean en nuestros países latinoamericanos duran de 3 a 5 años. Está la estadística para la mayoría. No duran más, el esfuerzo se acaba prontico, porque hay muchas barreras. Esto no es una teoría abstracta, lo que les estamos compartiendo, lo que presenta Ludwig como estudio del socialismo y de la economía. Esto es una historia concreta y documentada. Lo hemos visto. Lo vimos en la Unión Soviética, lo vimos en Cuba, lo vimos en Venezuela, nuestro país vecino, donde hace apenas 20 años era el país más próspero de América Latina, con reservas de petróleo de las más grandes del mundo entero, con una clase media vibrante, trabajadora, comerciantes, trabajadores de profesiones liberales, con una economía que prometía mucho. Y después de 2 décadas de intervención estatal creciente, de control de precios, de nacionalizaciones, de destrucción sistemática del sector privado y de la iniciativa individual, terminó siendo un país donde la gente busca comida en la basura. Lo vimos en Cuba. Hace poco veía videos acerca de la Cuba de 1940, 1950, antes de la revolución.
¡Wow! ¡Qué isla! ¡Qué cosa tan bonitas! Tenían autos modernos para su época, mucho comercio, era una isla visitada por muchas personas y con mucho comercio y una vida, unas ciudades bastante modernas para la época. Era un estilo bastante europeo, tenía la isla, la influencia de muchos extranjeros. Es muy triste ver lo que se ha convertido hoy con sus edificios acabados, sus calles viejas, sin tecnología, un atraso tremendo. ¿Consecuencia de qué? Del socialismo que vino a implementar esta clase de sistemas dentro de su país, dentro de la isla. Y ese resultado no es el resultado del capitalismo fallando. Ese es el socialismo triunfando, exactamente como la teoría económica predice que lo haría. Es un resultado indiscutible de lo que se espera que pase cuando el socialismo se opera en un país. Ahora, el mecanismo mental no termina con la indignación inicial y la adopción de la narrativa. Hay otros factores más profundos que explican por qué esta ideología tiene tanta resistencia a ser cuestionada. Una vez que el joven o la persona adopta la narrativa socialista, ocurre algo fascinante desde el punto de vista psicológico. El mundo se divide en dos grupos morales. Los buenos, que son quienes piensan como él y se preocupan por la justicia social, y los malos, que no piensan como él, que defienden el mercado, que hablan de responsabilidad personal, que cuestionan la redistribución. Este fenómeno lo llama Ludwig la tribalización del pensamiento económico y es devastador para cualquier posibilidad de análisis racional, porque una vez que estás dentro de esa estructura tribal, cualquier argumento que contradiga tus creencias no se evalúa por su validez lógica o por su respaldo empírico, se evalúa por la intención moral del que lo presenta. Si alguien dice, por ejemplo, que el salario mínimo puede generar desempleo, no analizas si el argumento es correcto o incorrecto, simplemente concluyes que quien lo dice es un defensor de la explotación laboral. Si alguien dice que la inflación perjudica más a los pobres que a los ricos, no examina los datos, simplemente sospechas que quien lo dice quiere proteger los privilegios de los poderosos. Ese mecanismo es intelectualmente mortal, porque convierte cualquier debate económico en un debate moral, donde quien cuestiona el socialismo queda automáticamente posicionado del lado del mal. Y nadie quiere estar del lado del mal. Entonces, incluso las personas que internamente sienten que algo no cuadra, que los argumentos no son del todo consistentes, que la historia empírica no respalda ese relato, esas promesas, aún esas personas callan por miedo a ser tachadas de insensibles o de egoístas o de cómplices de la injusticia. Esto se llama en el mundo académico presión social hacia la conformidad ideológica y funciona con una eficiencia brutal, especialmente en los ambientes universitarios, donde el joven que llega con curiosidad intelectual genuina rápidamente aprende cuáles son las opiniones aceptables y cuáles son las que le costarán la aprobación de sus padres o de sus profesores y, por supuesto, de su grupo de compañeros. Esto ocurre hoy con demasiada frecuencia. Podemos ver universidades consideradas templos del pensamiento libre que han aceptado estas ideas por ser moralmente buenas, por estar alineados con el progreso, a lo que llamamos ahora progresismo, pero sin argumentos, sin debates, una forma de barbarie disfrazada de ilustración. Es lo que está aconteciendo ahora en nuestras universidades, de donde salen nuestros nuevos profesionales. Por último, vamos a ver también el valor del significado verdadero de lo que es la acción humana, que es algo que tampoco se tiene en cuenta eh, intelectualmente en este
en esta teoría del socialismo, siendo que la acción humana es siempre intencional. Cuando una persona actúa porque espera que el resultado de su acción sea mejor que la situación en la que se encontraba antes de actuar. Nadie actúa para empeorar su situación deliberadamente. Esto parece obvio, pero tiene consecuencias extraordinariamente importantes. Eso significa que cuando un empresario contrata a un trabajador, lo hace porque espera que la contribución de ese trabajador genere más valor del que cuesta el salario. Eso no es explotación, es un intercambio voluntario donde ambas partes esperan mejorar su situación. El trabajador prefiere el salario a no tenerlo y el empresario prefiere la producción adicional al dinero que paga en salarios. Si alguno de los dos no lo prefiriera, el intercambio no sucedería. Esto no significa que todos los intercambios son perfectamente justos o que no hay ningún problema de poder, información o alternativas. Claro que no. En un mercado con restricciones, con monopolios artificiales, con privilegios otorgados por el Estado, con acceso desigual a la información, los intercambios pueden ser mucho menos voluntarios de lo que parece. A veces son bastante obligados desde adentro de las personas. Aquí está una realidad que nuestros jóvenes expuestos al socialismo no pueden ver. Muchas de las consecuencias nefastas que le atribuyen al capitalismo son en realidad consecuencias directas de la intervención estatal que el socialismo promueve como solución. Nosotros lo hemos visto en nuestro país. Durante años, bueno, en este momento se habla de que durante años hubo gobiernos de derecha. Lamentablemente nuestros gobiernos, aparentemente de derecha, incluyeron, implementaron medidas bastante socialistas en nuestra economía y en nuestra nación. Y eso ha hecho que existan los problemas que tenemos. Los monopolios más dañinos de la historia económica no fueron creados por el mercado libre, fueron creados por regulaciones estatales que bloquearon la entrada de competidores. Los privilegios más odiosos que enriquecen a los poderosos a expensas de los pobres no nacen de la libertad de mercado, nacen de las conexiones políticas, del favor gubernamental, de las regulaciones que solo los grandes pueden costear y cumplir y que expulsan del mercado a los pequeños emprendedores que podrían competir con ellos en un futuro dado. Así que cuando el Estado se hace cargo de regular la industria, no termina favoreciendo al consumidor común o al productor pequeño, termina favoreciendo a aquellos más grandes que tienen los recursos para influir en el regulador, que tienen los recursos para pagar el abogado, que tienen los recursos para pagar el sistema burocrático, las cargas administrativas, que pueden soportar durante determinado tiempo, un lapso de tiempo, estas cargas y estos arreglos que hacen entre ellos para quedarse con el control del mercado. Y eso se hace gracias a la influencia y a la intervención estatal en ese mercado. La conclusión es esta. El joven que abraza el socialismo como solución a la corrupción del poder económico está en realidad abrazando el mecanismo que más concentra el poder económico y político en manos de quienes menos escrúpulos tienen para usarlo. Porque cuando el Estado controla los medios de producción, quien controla el Estado controla todo. Y la historia nos muestra, sin excepción alguna, que quienes terminan controlando ese estado no son los más virtuosos ni los más comprometidos con la justicia. Son lamentablemente los más hábiles en la adquisición y la retención del poder. Así que miremos qué dice la palabra de Dios en Colosenses 2:8. El apóstol Pablo escribió: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Estamos en Colombia en este momento preparándonos para elegir presidente.
elegir un gobernante. Y tenemos dos opciones. Esas dos opciones están entre un socialista progresista y un hombre de mercado, de libertad de empresa. Entre un hombre que ha estado toda la vida preparándose como ideólogo eh, en los países comunistas y ha liderado grupos de, digamos, pensadores que favorecen a grupos terroristas al margen de la ley, acompañado de una señora que, entre otras cosas, no tiene formación académica, mucho menos para entender la economía. Ya vimos que la segunda opción requiere un análisis económico. Y otra persona que no es un hombre perfecto, que no vamos a hablar de sus virtudes personales, pero de la cual podemos ver los frutos del proceso, los frutos de lo que piensa y de lo que podemos esperar para la nación. Un hombre con una familia, acompañado de otro caballero muy bien preparado económicamente. Ellos son preparados en el área de la justicia, de la justicia real, no la justicia social de lo que nos habla el progresismo. Y tenemos este desafío para este próximo domingo, orar a Dios que permita que nuestro país no caiga en garras del socialismo y orar por el gobernante que quede para que el Señor lo guíe, restrinja sus malas acciones como un hombre pecador y lo guíe, lo oriente, lo acompañe y y lo dirija y lo inste a que todas aquellas decisiones que tome para nuestra nación sean las mejores para nosotros, para las nuevas generaciones, para la economía de nuestro país, para la estabilidad de la nación y para el progreso de todos los colombianos. Así que mi reflexión final del día de hoy, invitarles a todos a que estén orando y haciendo la tarea muy juiciositos de ir el domingo a las urnas muy temprano, revisando bien su tarjetón, que no tenga ninguna clase de manchas, de señales para que no sea anulado y revisar que esté firmado por el jurado. Yo soy testigo electoral este próximo domingo. Recibimos una capacitación, bueno, el 31 de mayo también lo hice. Recibimos una capacitación, debemos estar muy atentos todos a que tanto los jurados, las mesas de votación, los puestos, las personas que están en las mesas de justicia, los veedores, las personas que están allí como parte de la seguridad del lugar, todos y cada uno de nosotros y por supuesto los funcionarios de la registraduría podamos cumplir con nuestra labor democrática y pacíficamente haciendo las cosas correctamente, verificando que todo el proceso sea en orden, sea legal, sea justo, sea transparente, porque a Dios eso es lo que le agrada. Hagamos nuestra tarea bien, porque Dios nos ve y Él es el que recompensa. Y seguramente tendremos el resultado que tengamos en nuestra nación será la respuesta de Dios a nuestra oración. A veces el Señor nos dice sí. Sería maravilloso. En ese caso tenemos mucho gozo, le alabamos por eso. A veces dice no, a veces dice esperen un ratico. Entonces, sea cual fuere su respuesta para nosotros, sabemos que será la mejor y que Dios nos guardará del mal del día venidero. Confiemos en el Señor, hagamos la tarea bien y me voy a despedir. Tal vez hoy un poquito más temprano de lo habitual, pero orando por todos y cada uno de ustedes, esperando confiadamente en el Señor que podamos tener unas elecciones en paz y que cuando termine el proceso, independientemente de cuál sea el resultado, podamos ser actores que contribuyen a la paz de nuestra nación, no a la violencia. Pedimos también a todos y cada uno de aquellos que nos escuchan a esta hora y nos podrán ver luego, que no están en Colombia o que no pueden participar del proceso, que son ajenos a nuestro proceso, que también en sus plegarias oren por esta nación colombiana. Vemos que ya Perú pasó su episodio de democracia, obtuvieron un buen resultado, damos gracias a Dios por ellos. Ahora estamos nosotros en las manos de todos ustedes, en las manos de Dios y en las oraciones de todos ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones para todos.